En rojo En mi está. pantalla sí me Ahí, muestra en rojo. ahí está. Ahora Ahí sí. está en rojo, ya está ya. Bueno, Ya, ya. y ese es ese es el material que le puse. Ahí le explico lo que es una introducción, ¿verdad? Que es la geometría, cómo empezó siendo un conjunto de reglas y conceptos empíricos obtenidos por vía experimental y usados por los constructores y medidores de terreno en los antiguos pueblos orientales. Y luego los griegos la organizaron deductivamente. La geometría fue desarrollada sobre todo por los egipcios, porque en Egipto cada año tenían eh, el Nilo, eh, el Nilo que es un río, venía y cubría todas las tierras y cuando se retiraba se tenía que organizar todos los terrenos otra vez. Y para hacer eso entonces se tenía que saber de geometría. Y bueno, y ahí, si ustedes van leyendo, es una cantidad de definiciones. El método deductivo, ¿verdad? Que es un método en el cual se tiene que, una verdad se tiene que, una verdad se tiene que apoyar en otras verdades anteriormente consideradas como ciertas. Entonces se va haciendo como una escalera de verdades. Entonces, si yo voy a decir la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, tuvo que haber una cantidad de verdades anteriores a esa en la cual yo me pueda sostener para decir eso. ¿Se entiende eso, verdad? Ese es el método deductivo. ¿Se Hola, entiende? después tenés, Sí, bro, se entiende. las verdades pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, una afirmación, una verdad que yo afirmo que es verdad, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos una verdad que se llama axioma. Es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Entonces, es algo tan evidente que vos no necesitas demostrar que es cierto. Por ejemplo, el todo es mayor que cualquiera de sus partes, ¿verdad? Yo no necesito demostrar que la totalidad de una cosa es mayor que cualquiera de sus partes, está a la vista. Entonces, el axioma no necesito demostrar. Cualquier afirmación que yo no necesite demostrar porque es sumamente evidente se llama axioma. Postulado es una proposición no tan evidente como el axioma, pero que también se admite sin demostración. El postulado entonces también es una afirmación que no hace falta ser demostrado. No es tan evidente como el axioma, pero no necesito demostrar. Por ejemplo, hay infinitos puntos. Teorema. El teorema sí ya es una afirmación que necesita ser demostrada. El teorema es una proposición que puede ser demostrada. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. En el enunciado de todo teorema se distinguen dos partes. La hipótesis, que es lo que se supone, que es lo que se tiene que demostrar. Perdón, es lo que ya se sabe. La hipótesis, que es lo que se supone, lo que ya se sabe. Y la tesis, que es lo que se quiere demostrar. Conceptos primarios. Esto yo le estoy mostrando de esta manera, sencillamente porque son una serie de enunciados, una serie de conceptos que no hay otra forma de explicar más que
eh, eh, enunciarlo, ¿verdad? Conceptos primarios. Del mismo modo que hay proposiciones que han de admitirse sin demostración, existen conceptos primarios que no es posible definir por la imposibilidad de referirlos a otros más sencillos. O sea que los conceptos primarios no es posible definir un concepto primario. Vos podés decir que existe y podés dar un ejemplo de lo que estás definiendo como concepto primario. Un ejemplo sería la línea recta. La línea recta no se puede definir. La línea recta se puede dar solamente un ejemplo de lo que es una línea recta. Una línea recta es un ejemplo para la línea recta, es una cuerda que se tensa en los extremos. O la luz, un rayo de luz. Esos son ejemplos de la recta, pero no se puede definir la recta, no tiene una definición la recta. Se puede dar las propiedades de la recta, pero no se puede definir. Es un concepto primario. Corolario es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Ejemplo, del teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. Hay un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. De ese teorema se deduce el siguiente corolario. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo vale un recto. O sea, ya se sabe que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90. Entonces, como hay un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, en el caso de un triángulo rectángulo, uno de los ángulos ya vale 90, entonces ya se puede intuir que la suma de los otros dos ángulos va a ser un recto. ¿Me entienden eso? ¿Se entiende, profesor? Bueno, Sí, una consulta. sí, Dos rectas viene a ser 360 grados. no, dos rectos es 180 grados, sexagesimales. Un recto es 90 grados sexagesimales. Ah, ya. Ya, ahora sí. Todo eso vamos a ir definiendo más adelante, qué es un recto, qué es un ángulo, todo. Ustedes no se vayan a preocupar. Bueno, teorema recíproco. Todo teorema tiene su recíproco. Nosotros vamos, en este curso, vamos a enunciar nomás los teoremas. Usted tiene que saber el enunciado del teorema para utilizarlo en los ejercicios. Ustedes no van a aprenderse de memoria los teoremas. No van a hacer la hipótesis, la tesis y la demostración de los teoremas. Solamente van a saber su enunciado. ¿Estamos? Sí, profe. Todo esto que yo le estoy mostrando, tienen que saber, cualquiera que da un curso de geometría, tiene que saber estos conceptos. Aunque no, después no los utilice, ¿verdad? Pero tiene que saber qué es un teorema, qué es un corolario, qué son los conceptos primarios, qué es un axioma, qué es un postulado. ¿Me entienden eso? Sí, profe, Sí, una profe. cosita. Sí. Hay acá algunos compañeros que están diciendo en el grupo que no le estás permitiendo entrar. Sí, es que puedes revisar ese. Voy a ver. ¿Qué tal? ¿Hay algún otro? No creo. Bueno, Gracias, bro.
Está medio complicado esta cuestión, no sé por qué está así. Con el otro profesor, ¿cómo hicieron ustedes para entrar en el... Sí, él lo mandó el link De, también y de la misma, de una lo entró. de la misma forma, eh, pero Pero otro tipo de enlace era, profesor, no, era el primer enlace que vos mandaste. ¿Sabe qué pasa? Por lo visto, como yo utilicé mi cuenta institucional de la facultad, me abrió una reunión en donde solamente podían usar lo de la facultad. ah, sí, sí, por eso era, por eso te decía reunión de académico te pedía del Sí, instituto. sí, sí. Bueno, esas son cosas que yo no soy ignorante de, voy aprendiendo a medida que voy, porque siempre he dado clases presenciales y recién ahora estoy yo aprendiendo este asunto de virtual. Profe, otra cosa, Sí, antes que sí, continúe, hay sí. algunos compañeros, ¿verdad? En mi caso tengo un compañero al que no le llegó tu, o sea, le llegó tu correo que vos enviaste para entrar en Classroom, pero al ingresar no le sale. Y si es que podías volver a enviar y eso. Y bueno, pues yo no sabe qué hice. Yo los correos que me dieron de la facultad, yo le escribí Sí, a la no, gente. le llegó, solamente que el link no le anda. Y Mira, capaz volviéndole a enviar el link, ahí le funciona. y no me pueden escribir quién es el muchacho, entonces voy a borrarle y voy a ponerle otra vez. Bueno, por tu correo nomás te escribe, profe. No, ahí en el Classroom. Ah, bueno, dale. Te pongo el correo del muchacho. Sí, sí, poneme ahí. Entonces voy a... Mira que yo no soy técnico, te aviso. Yo, si hay esa Sí, clase de problemas, sí. no sé cómo solucionar. Porque ustedes no tuvieron problemas. No, Ya. No, bro. Bueno, Al principio, hermano, con el link es el primero que no andaba, pero el segundo sí anduvo ya. no, este es bueno, del Claro, no es del Meet. bueno, vamos a continuar. Dale, bro. Acá te escribo el. Sí, escribime en el tablón. Dale. Bueno, el teorema recíproco, todo teorema tiene su recíproco. La hipótesis y la tesis del recíproco son respectivamente la tesis y la hipótesis del otro teorema, que en este caso se llama teorema directo. O sea, hay un teorema directo que tiene su hipótesis, que es lo que se sabe, que es lo que ya se sabe, que es cierto, que es verdad, porque ya se demostró. Y la tesis, que es aquello que se quiere demostrar. Entonces, todo teorema tiene una hipótesis, tiene una tesis y tiene una demostración, que es la demostración de aquello que se quiere demostrar, afirmar. Entonces, el teorema, hay un teorema que quiere afirmar algo, ese se llama directo y tiene su hipótesis y su tesis. Y hay otro teorema recíproco a ese directo, en el cual la hipótesis de ese recíproco es la tesis del anterior. Y la tesis del recíproco es la hipótesis del anterior. O sea, hay un cambio de roles. La hipótesis en uno es la tesis del otro y la tesis en uno es la hipótesis del otro. ¿Se entiende? Hola. Sí, Sí, se profe, sí, está entiende. escuchando. Sí, sí, sí. Bueno. Y después de ver todas las afirmaciones que puede haber en la geometría, el axioma, el postulado, el teorema, los conceptos primarios, el corolario, el teorema recíproco, llegamos a problemas. Este es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, te interesa también el teorema, el enunciado del teorema
te interesa porque con ese enunciado del teorema, vos vas a poder resolver, apoyado en lo que dice ese teorema, vas a poder resolver tu problema. ¿Me entienden eso? Sí, bro. Entonces, de los teoremas, vos necesitas aprenderte de memoria los enunciados. Y los problemas son el objetivo principal del curso, poder resolver problemas de geometría. Eso es lo que más vamos a hacer. Entonces, el problema es una proposición en la que se pide construir una figura que reúna ciertas condiciones. Esos son llamados problemas gráficos. Eso prácticamente nosotros no vamos a hacer. Problemas gráficos no vamos a hacer. O bien calcular el valor de alguna magnitud geométrica. Esos son los problemas numéricos. Esos son los que vamos a hacer. ¿Está? Sí, Un bro. ejemplo de problema gráfico sería, teniendo 3 puntos dados, construir la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. ¿Está? Y un ejemplo de problema, numérico sería calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide 6 centímetros. Ese tipo de problema es lo que vamos a ver nosotros. Y en cuanto a la lista de teoremas que nosotros vamos a necesitar, yo les voy a ir dando lo que se necesita. Ustedes ni se preocupen. ¿Estamos? Sí, bro. Ok. Sí, está bien, profe. Bueno, modernamente la geometría se fundamenta en las siguientes normas. Enunciar sin definición los conceptos primarios. Admitir sin demostración los axiomas. Y deducir lógicamente las siguientes propiedades o teoremas. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar del punto, la recta, el plano. Esos son los conceptos fundamentales o primitivos. No se definen. Si alguien te quiere definir qué es una recta, qué es un plano, qué es un punto, es porque no entiende de geometría. ¿Está? Entonces, el punto, la recta y el plano son conceptos primarios. No se definen. Se enuncian nada más estableciendo su existencia. Entonces yo te puedo hablar sobre el punto diciendo que existe el punto, pero no sé cómo definir. Te puedo dar un ejemplo de lo que es un punto. Un ejemplo de lo que es un punto sería la marca que deja la punta de un lápiz sobre una hoja de papel. Ese sería un ejemplo de punto. Pero no me pidas que te defina. Recta. Tampoco te puedo definir lo que es una recta. Te puedo dar lo que es un ejemplo de recta. Un hilo tenso o un rayo de luz. Hasta ahí lo que te puedo decir de recta. ¿Está? Sí, bro. Sí, profe. Postulados. Que eran postulados, eran afirmaciones que no necesitaban ser demostradas como ciertas. ¿Entendés? O sea, vos tenés que creer y punto. No me vaya a pedir que te demuestre. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Existen las brujas. Ese es un postulado. No me vaya a pedir que yo te demuestre que te lleve a la casa de una de ellas. Y te diga, esta es una bruja porque hace tal y tal cosa. Vos tenés que creerme nomás. ¿Estamos? Bueno. Sí, bro. Entonces vamos a ver postulados. Estos postulados son los postulados de las rectas. Dice, por 2 puntos puede pasar una recta y solo una.
o lo que es igual, una recta está determinada por dos cualesquiera de sus puntos. Dibujen un poco en un papel dos puntos, unan esos dos puntos, entonces la unión de esos dos puntos determinan una recta. Y no hay forma de que haya otra recta diferente que pase por los dos puntos anteriores. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Cuando hablamos de que una recta está determinada por dos cualesquiera de sus puntos, significa que por esos dos puntos dados solamente puede pasar una recta. ¿Me entienden eso? Eso significa determinada, que existe una sola recta que cumple con la propiedad de pasar por los dos puntos dados. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Segundo postulado, si dos rectas tienen dos puntos comunes, coincidirán o se confundirán una con la otra, formando una sola recta. O sea, vos tenés dos puntos, uní esos dos puntos y eso te determina una recta. Y vos podés escribir sobre esa recta ya dibujada otra recta también. Pero las dos rectas van a coincidir en todos sus puntos. Así es que es una sola recta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Sí, se profe. entiende. Si dos rectas se cortan, se cortarán en un solo punto, llamado punto de intersección. O sea que si vos tenés dos rectas, no hay forma de que esas dos rectas se crucen en dos puntos. ¿Me entienden eso? Solamente se pueden cruzar en uno y solo en uno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y se dan cuenta que usted no hace falta una demostración lógica de lo que yo le estoy diciendo. Ustedes lo dibujan y el mismo dibujo, ¿verdad?, afirma lo que estoy diciendo. ¿Eso no es cierto? Hola. Sí, Así profe. mismo, Sí, profe. sí, se escucha, bro. Sí, profe. Después, otro postulado. Por un punto pasan infinitas rectas. O sea, si vos tenés un punto, por ese punto pasa infinitas rectas. Eso tampoco hace falta demostrar lógicamente. Pones un punto y comenzás a dibujar por ese punto todas las rectas que puedas. Y vas a ver que son infinitas. Semirrecta es una parte de una recta limitada en un extremo por uno de sus puntos e ilimitada en uno de los sentidos. Algo que le quería decir acerca de la recta es infinita. La recta no tiene fin y la recta no tiene origen. ¿Me entienden eso? Esa es una característica de la recta. La recta es infinita, sin origen y sin fin. Una semirrecta es una parte de una recta. O sea, vos agarrás la recta, ubicas un punto en esa recta y todo lo que está a la derecha de ese punto, digamos, eliminas. Entonces te queda una semirrecta y esa semirrecta entonces va a tener un origen, pero no va a tener un fin. Así que tanto la recta como la semirrecta son infinitas. No se pueden medir. Así que vos no podés decir, esta recta tiene 5 metros. No puede ser correcta esa afirmación.
porque la recta es infinita. Lo mismo la semirrecta. La semirrecta es infinita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre recta y semirrecta? Es que la recta no tiene origen y no tiene fin. Mientras que la semirrecta tiene origen, pero no tiene fin. En una recta, si ustedes marcan un punto, van a tener que ese punto divide a la recta en dos semirrectas opuestas. Una de las semirrectas se va hacia la derecha y la otra se va hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Segmento de recta es una parte de una recta limitada por dos puntos de esta. O sea, el segmento de recta es una parte de una recta, es una sección de una recta que tiene un origen y tiene un fin. Así es que un segmento de recta tiene una cierta longitud que es posible de medir. Entonces, cuando ustedes le dan una longitud le dicen, esta recta tiene 5 metros, eso está mal. Lo que quieren decir es, este segmento de recta tiene 5 metros. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Sí, profe, entiende. Quebrada es la que se compone de dos o más segmentos rectilíneos, de modo que dos consecutivos estén en distinta dirección y que el extremo de uno de ellos sea el origen del siguiente. Si los extremos coinciden, se dice que la línea quebrada o poligonal es cerrada. ¿Se dan cuenta aquí? Esta es una quebrada y tengo que esa quebrada está compuesta por varios segmentos de recta. Pero ¿cómo está compuesto? De tal manera de que cada segmento tiene una dirección diferente a la anterior. Este tiene una dirección, este tiene otra dirección y este tiene otra dirección. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Se entendió? Plano. El plano también es un concepto primitivo. No puedo definir plano. Si alguien te quiere definir plano geométricamente hablando, se equivoca. Plano. Entonces, plano. La noción de plano es intuitiva, o sea, que no se puede definir. Solamente podemos dar ejemplo de lo que es un plano. Podríamos asociar a la superficie de un espejo bien pulimentado. El plano es ilimitado en todas sus direcciones. El plano es ilimitado en todas sus direcciones, o sea que no tiene forma de... es como la recta, no tiene origen, no tiene fin. Semiplano. Si ustedes se dan cuenta, para representar un plano en el papel, se utiliza generalmente un rectángulo o un paralelogramo, que es este que está aquí. Semiplano, se llama semiplano cada una de las dos partes en la que una recta de un plano lo divide. O sea, si yo tengo un plano, una recta de ese plano divide al plano solamente en dos partes, no en tres, no en cuatro, no en cinco, solamente en dos. Y cada una de las partes se llama semiplanos opuestos. Y la recta que divide al plano en dos semiplanos se llama borde del semiplano. Postulados del plano. O sea, a una cantidad de afirmaciones que no necesito yo demostrar que son ciertas,
porque son evidentes. ¿Está? El primer postulado, si una recta tiene dos puntos en un plano, tiene todos sus puntos en dicho plano. Entonces, si vos tenés una recta que tiene dos puntos en un plano, no tenés que dudar de que haya puntos de esa recta fuera de ese plano. No. Toda la recta está en el plano. Todo plano divide el espacio en dos regiones situadas en distintos lados del plano. Cada una de estas regiones se llama semiespacio. O sea que un plano va a dividir al espacio en dos partes nomás. No le puede dividir en 3 o en 4, solamente en 2. Y cada parte del espacio dividida por ese plano se llama semiespacio. Tercer postulado. 3 puntos no alineados determinan un plano. Entonces, siempre que ustedes tengan 3 puntos no alineados, por esos 3 puntos puede pasar un plano y solamente uno. No puede pasar 2, no pueden pasar 3 ni 4, solamente uno. Una recta y un punto fuera de ella, o 2 rectas que se cortan, determinan un plano. O sea que si vos tenés una recta y un punto fuera de la recta, eso determina un plano. Por esa recta y ese punto pasa un solo plano y solamente uno. 2 rectas que se cortan también determinan un plano. Por 2 rectas que se cortan pueden pasar solamente un plano y solamente uno. Cuarto postulado. Por una recta pasan infinitos planos. Si ustedes ven un libro, todas las hojas se unen en una recta. Si cada hoja representa un plano, entonces por esa recta donde se unen pueden pasar infinitas hojas o infinitos planos. 2 rectas paralelas determinan un plano al cual pertenecen. Si vos tenés 2 rectas paralelas, por esas 2 rectas paralelas puede pasar un plano y solamente uno. Entonces, acuérdense, la palabra determinar usada aquí significa que existe uno y solo uno de lo que se habla. Bueno, por último, vamos a definir las figuras geométricas o vamos a hablar sobre figuras geométricas. Las propiedades. Cuando yo hablo de figuras geométricas, puedo hablar de figuras que son iguales, que son aquellas que tienen igual forma e igual tamaño. Y si yo pongo una sobre la otra, ellas coinciden en todos sus puntos. Figuras semejantes son aquellas que tienen igual forma pero distintos tamaños. Por ejemplo, yo puedo tener un triángulo que tiene una forma y puedo tener otro triángulo que tiene la misma forma pero que es más grande en tamaño, en superficie. Esos 2 triángulos no son iguales, se llaman semejantes. Figuras equivalentes, cuando tienen igual tamaño pero distinta forma. Entonces tienen igual tamaño pero distinta forma. Yo puedo tener un terreno que tiene la forma de un rectángulo y tiene 200 metros cuadrados. Y mi vecino puede tener un terreno que tiene la forma de un círculo y también tiene 200 metros cuadrados. Entonces, esas 2 figuras son equivalentes. Superposición de figuras planas. Para demostrar la igualdad de 2 superficies, acudimos a la superposición. Eso es lo que le decía. Si querés demostrar que 2 cuerpos son iguales, superpone uno sobre el otro, y si todos los puntos del uno coinciden con el del otro, entonces son iguales. Y bueno, para la primera clase
yo creo que ya vimos suficiente, entonces comiencen a estudiar todas estas definiciones. Las definiciones sí le puede salir en el examen y voy a seguir subiendo material al aula. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a levantar la sesión. Genial, Dale, bro. todo perfecto, profe. Bueno, dale, Purete, profe. nos vemos el miércoles entonces. Dale, profe, gracias. Dale, profe. Voy a Dale, bro. Dale, levantar, profe, hasta luego. voy a levantar la clase ¿cómo se llama? En el tablón. Neta, dale, bro. Dale, chao. Chao, Chao, profe. chao. Gracias.